Muy buenos días, apreciados estudiantes. Iniciaremos la clase de hoy estudiando las funciones químicas inorgánicas y su nomenclatura. El primer tema ya lo vimos, que era el correspondiente a los óxidos y a las bases. Hoy vamos a ver el grupo de los ácidos y el grupo de las sales, ácidos y sales. Los ácidos se caracterizan primero que todo por tener hidrógeno, tienen hidrógeno en su estructura H, hidrógeno, pero hay dos clases de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos. Los hidrácidos tienen el hidrógeno y un no metal, hidrógeno y no metal, y los oxácidos tienen hidrógeno, no metal y el oxígeno. Entonces la diferencia entre los dos, entre hidrácidos y oxácidos, es que los oxácidos tienen oxígeno, los oxácidos tienen oxígeno y los hidrácidos no. Son aquellas sustancias que cuando se disuelven en agua producen iones positivos, hidrógeno positivos. Actualmente se conoce como ion positivo. En una solución acuosa, si nosotros colocamos el ácido, el HCl, en una solución con agua, se va a descomponer formando estos iones que son H3O, llamados el ion hidróneo o oxonio, más el Cl negativo, más el ion cloro. Entonces el ácido en agua se disuelve formando los iones H3O, hidróneo u oxonio, más el Cl negativo. En el laboratorio podemos reconocer los ácidos, cuál es la característica de los ácidos. Entonces, para identificar cuando una sustancia es ácida, entonces se utilizan varios procedimientos de laboratorio. El primero es utilizando papel tornasol. ¿Cuál es el papel tornasol? El papel tornasol son estas tiras de papel que hay en el laboratorio, aunque ahora en los laboratorios más modernos hay unos aparatos llamados pHímetros, que miden el pH de las sustancias, y si es menor de 6 decimos que es una sustancia ácida. En el caso de este papel tornasol, si tenemos un papel de tornasol de color azul como este papel de color azul y lo colocamos en una sustancia ácida, va a cambiar a color rojo. Entonces el papel tornasol azul, los ácidos lo enrojecen. También podemos hacer una prueba con una sustancia llamada fenolftaleína. Esa fenolftaleína generalmente se vuelve roja cuando está en presencia de una base. Si la fenolftaleína se la adicionamos a una base, se vuelve roja, pero si luego posteriormente le adicionamos un ácido para saber si esto es un ácido, al adicionarle el ácido se vuelve incolora. Entonces esa sustancia se va a volver incolora cuando está en presencia de los ácidos, si antes había sido sometida a una base que tenía color rojo. Bueno, los ácidos reaccionan con los hidróxidos para formar sales. Los ácidos tienen gran aplicación tanto en la industria como en la vida diaria. Por ejemplo, el ácido sulfúrico H2SO4 se utiliza en la fabricación de las baterías. El ácido clorhídrico se utiliza en todos los limpiadores. En los seres humanos tenemos una sustancia muy importante que es el jugo gástrico, que actúa en la digestión, que contiene ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico es muy diluido y actúa como parte de la enzima llamada pexina. Quiere decir que cuando uno se alimenta en la saliva, en el tracto digestivo se va a producir una enzima llamada pexina, que con la acción del ácido clorhídrico que tiene el intestino, el jugo gástrico, el estómago, actúa sobre las proteínas para convertirlos en pequeñas moléculas llamadas aminoácidos. Existen dos tipos de ácidos, que son los ácidos llamados hidrácidos y oxácidos, que ya los habíamos mencionado, y el caso del ácido carbónico. El ácido carbónico es un oxácido y ese oxácido se encuentra presente en las bebidas. El grupo de los hidrácidos. Los hidrácidos son combinaciones de hidrógeno con los halógenos. Los halógenos, recuerden que son los elementos del grupo séptimo. Flúor, cloro, bromo, yodo son los elementos del grupo séptimo de la tabla periódica. Cuando estos elementos se unen con el hidrógeno forman los llamados hidrácidos. Hay otra forma de producir hidrácidos, que es el hidrógeno con el azufre. Al unirse hidrógeno y azufre también forman hidrácidos. Y hay otra forma en la cual el ácido se combina con el hidrógeno formando este ácido CN cianhídrico,
Al unirse el hidrógeno con el CN, forma el ácido cianhídrico, HCN, ácido cianhídrico. ¿Cuál es el nombre de los ácidos? Muy fácil. El nombre de los ácidos se escribe la palabra ácido, entonces va la palabra ácido. Posteriormente se escribe el nombre del no metal, flúor, cloro, bromo, se escribe el nombre y al final se escribe el sufijo hídrico. Quiere decir que todos tienen el sufijo hídrico, 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 que es ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido cianhídrico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico, todos terminación hídrico. Entonces estos se refieren a los ácidos llamados hidrácidos. Aquí vemos unos hidrácidos en el laboratorio, en un vaso de precipitado, en un beaker y un matraz. Aquí observamos algunos ácidos. Los oxácidos. Los oxácidos son otra clase de ácidos que se caracterizan porque tienen oxígeno. Entonces son unos ácidos que tienen oxígeno, entonces tienen hidrógeno, tienen el elemento no metálico y oxígeno, por eso se llaman oxácidos. ¿Cómo se forman los oxácidos? Un oxácido se forma mediante la unión de un óxido ácido más agua, forma un oxácido. Repito, un óxido ácido más agua forma un oxácido. Ejemplo, el N2O3 más agua forma el HNO2, que es un oxácido. Miremos la cantidad de elementos que se forman aquí. Recordemos que estos son los elementos, los compuestos llamados los reaccionantes. Toda reacción química tiene los reactivos o reaccionantes, que son estos los que reaccionan. La flecha que significa produce, la flecha significa produce, y esto es lo que se está produciendo, lo que se está formando, lo que se produce. Reactivos y productos, reaccionantes y productos. Entonces, nitrógeno, 2 nitrógenos. Aquí hay 2 nitrógenos, oxígenos, 3 oxígenos y uno de acá, 4, 3 más 1, 4, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Y miramos aquí los hidrógenos, 2 hidrógenos, y están entonces, la fórmula sería H2N2O4. Esa fórmula la podemos simplificar dividiendo todo por 2. Al dividir todo por 2 nos va a dar HNO2. HNO2 es el compuesto llamado el oxácido HNO2. Al dividir por 2, 2 dividido en 2, 1, 2 dividido en 2, 1 y 4 dividido en 2, 2. Entonces nos da HNO2, es la fórmula del oxácido. Para dar los nombres correspondientes de estos oxácidos, que los vamos a ver más adelante, es necesario que conozcamos el nombre de los iones negativos. Vamos a hablar en qué consisten esos iones negativos. No olvidemos nosotros que el número de oxidación del hidrógeno es +1 y el número de oxidación del oxígeno es -2. Y el nombre del oxácido cambia de acuerdo a cómo cambie el número del elemento no metálico. Si el elemento metálico es diferente, el número de oxidación, entonces el nombre también va a cambiar. Nomenclatura de oxácidos. Recuerden que la nomenclatura es los nombres que se deben dar para los compuestos de acuerdo a la agremiación de químicos que conforman la IUPAC, la nomenclatura de oxácidos. La nomenclatura de oxácidos, que más adelante la volveremos a repetir, recuerden, en nomenclaturas hay 3 formas de dar los nombres, 3 métodos para dar los nombres de los compuestos. Nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. ¿En qué consiste la nomenclatura sistemática? La sistemática consiste, se da el nombre del ion y luego la expresión de hidrógeno. En la medida que veamos ejemplos, vamos a entender con mayor facilidad cada uno de los casos. Se escribe primero la cantidad de oxígenos, di para 2, tri para 3, tetra para 4, etc. Seguido por la palabra oxo y luego se le da pegado el nombre del ion. Entonces di 2, tri 3, tetra 4, etc. Y después de ese di se escribe oxo. Entonces podría ser dioxo, trioxo, tetraoxo, etc. Y luego la terminación del nombre que se le da sistemático es que si el ion termina en oso, cambia al término ito. Si termina el ion en ico, se cambia el ion al nombre ato. Repito, en la medida que hayamos ejercicios vamos a entender con mayor claridad esto. Con el correspondiente número de oxidación en romano, luego de la expresión del hidrógeno. La nomenclatura stock.
La nomenclatura stock es importante, que es diferente a la anterior. Mire que la palabra siempre va a ser terminación ico, únicamente terminación ico. Se adiciona a la palabra ácido, el prefijo respectivo según la cantidad de oxígenos, seguido de la palabra oso, o sea que es oxo, es parecida a la anterior. ¿Qué quiere decir? Di, tri, tetra, etcétera, oxo, dioxo, tetraoxo, pentaoxo sería de 5 oxígenos, tetraoxo de 4, trioxo de 3. Y la raíz del nombre correspondiente del elemento no metálico diferente al oxígeno, del hidrógeno y del oxígeno, con la terminación ico. Ya vamos a ver, entonces lo vamos a repetir, y el número de oxidación en números romanos. La nomenclatura tradicional que hemos mencionado está tendiendo a desaparecer y es cada vez menos utilizada. Se comienza con la palabra del ácido y luego se usa los prefijos oso o el término ico y los prefijos hipo y per. Entonces, sufijos oso para menor número de oxidación, ico mayor número de oxidación, y los prefijos hipo y per. Hipo, número de oxidación pequeño, y per, número de oxidación grande. Existen más de dos ácidos oxácidos de ese elemento. Miremos algunos ejemplos, y en la medida que vayamos estudiando estos ejemplos vamos entendiendo con mayor facilidad la nomenclatura. Miremos entonces el HNO2 y el HNO3. Miremos, vamos a mirar HNO2 y HNO3. Miremos la más sencilla, que sería la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional dice que el número de oxidación del nitrógeno aquí es 3 y el número de oxidación de aquí del nitrógeno es 5. Número de oxidación de nitrógeno 3 y 5. El que tiene menor número de oxidación se le coloca terminación oso. Entonces será ácido nitroso, porque tiene menor número de oxidación. Ácido nitroso. El de mayor número de oxidación más 5 se le coloca la terminación ico. Mayor número de oxidación, ico, ácido nítrico. Entonces tenemos los dos ácidos, nitroso y nítrico. Nitroso, terminación oso, menor número de oxidación. Nítrico, ítrico, mayor número de oxidación, 5. Bueno, eso sería con respecto a la nomenclatura tradicional. Ahora, si hablamos de la nomenclatura sistemática, vamos a recordar lo que acabamos de mencionar hace unos minutos, diciendo que lo siguiente: la fórmula es HNO2. ¿Cuántos oxígenos tiene? 2 oxígenos. ¿Cuántos nitrógenos tiene? 1. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1. Entonces, di porque tiene 2 oxígenos. Di 2 oxígenos. Oxo, dioxo porque tiene oxígeno. Su fórmula tiene oxígeno. Dioxo. Nitrito, este compuesto se llama nitrito 3. ¿Por qué 3? Porque el número de oxidación es 3. De hidrógeno. Dioxo 2 porque tiene 2 oxígenos. Nitrito, el compuesto se llama nitrito 3 porque el número de oxidación es 3. De hidrógeno. Miremos a ver por qué se llaman nitrito. Nitrito recibe el nombre por la siguiente explicación. Si en la nomenclatura tradicional el ácido se llama nitroso, oso, los que terminan el ion nitroso, oso, se convierte, el ion nitroso se transforma en nitrito. El oso se convierte en ito. Oso, en ito. Y el ico se convierte en ato. Entonces, repito en este caso, los terminados en oso se convierten en ito. Los terminados en ico se convierten en ato. Eso en el caso de la nomenclatura sistemática. Dioxo nitrito 3 de hidrógeno. Miremos este. HNO3. Trioxo porque tiene 3 oxígenos. Trioxo, oxígenos. Nitrato 5 porque tiene número de oxidación 5, nitrato 5, de hidrógeno para la nomenclatura sistemática. Ahora miremos el nombre de la nomenclatura stock. La nomenclatura stock es ácido trioxo nítrico 5, número de oxidación 5. ¿Por qué nítrico?
Porque en la nomenclatura stock, toda la nomenclatura stock utiliza la terminación ico, 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 todos tienen terminación ico. Dioxonítrico, trioxonítrico, dioxo hiposulfúrico, trioxosulfúrico, todos terminan en ico. Miren que la nomenclatura stock toda utiliza ico. Miremos otro ejemplo, miremos el caso del H2SO4, el ácido sulfúrico es muy conocido. H2SO4, nombre, nomenclatura sistemática. ¿Cuántos oxígenos tiene? 4. Tetroxo porque tiene 4. Tetroxo, oxo, ¿por qué? Porque tiene oxígenos, 4 oxígenos. Tetroxo, sulfato, porque este radical SO4 se llama sulfato. Sulfato, sulfato 6 porque el número de oxidación es 6. Número de oxidación es 6. De hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno. El ácido sulfúrico, sulfúrico se llama, tiene su número de oxidación es 6. Número de oxidación es 6. Entonces miren que el azufre puede trabajar con más 4 y con más 6. Número de oxidación del azufre más 4 y más 6. El que tiene menor número de oxidación más 4 termina en oso, sulfuroso. Y el que tiene mayor número de oxidación más 6 termina en ico, sulfúrico. Entonces aquí volvemos a aplicar la norma terminación oso, menor número de oxidación, ico, mayor número de oxidación. Entonces tenemos el tetroxosulfato 6 de hidrógeno, el ácido tetroxosulfúrico 6. Sulfúrico, ¿por qué? Porque todos tienen terminación ico en el caso de la nomenclatura stock, ico. ¿Y este por qué se llama sulfato, tetroxosulfato? Sulfato porque si termina en ico sulfúrico, en la nomenclatura tradicional, el ico se convierte en ato. Ico se convierte en ato. Entonces, tetrosulfato. El ico se convierte en ato, tetrosulfato. Eso serían las explicaciones en grandes rasgos. Aquí hay que tener en cuenta el número de oxidación, menor número de oxidación oso, mayor número de oxidación ico. El método Stock viene todos terminados en ico, y se le escribe el número de oxidación en número romano. Y la nomenclatura sistemática todos tienen de hidrógeno, de hidrógeno, de hidrógeno. De acuerdo a lo que acabamos de ver, entonces estaremos en capacidad de resolver estos ejercicios. Entonces allí quedarán escritos para que ustedes los resuelvan y los envíen al correo del profesor para hacer la correspondiente corrección del trabajo. Habíamos dicho que para entender un poquito más la nomenclatura debemos entender que todos los ácidos tienen una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva aquí es el hidrógeno. Hidrógeno es positivo. Hidrógeno es positivo. Y la parte negativa es este grupo SO3, SO4, NO2, NO3, ClO4. Es la parte negativa. O sea que todo ácido tiene una parte negativa y una parte positiva. O sea, un catión, que es la positiva, y un anión, que es la negativa. Entonces la parte negativa, por ejemplo, de este compuesto es el SO3. SO3 menos 2, SO3 menos 2, y se llama anión sulfito. El anión es el ion negativo. Recuerden que anión es ion negativo. El anión sulfito, SO3, anión sulfito. Este anión se llama el H2SO4, el sulfúrico se llama el ácido sulfúrico, el anión que forma es sulfato. Y aquí volvemos a repasar lo que hablamos anteriormente. Si el ácido termina en oso, el anión que forma termina en ito. Sulfuroso forma el anión sulfito. Si termina en ico, forma un anión en ato. Entonces, ácido sulfúrico forma el anión sulfato. Ico lo convierte en ato. Ácido sulfúrico, anión sulfato, o sea, la parte negativa se llamará sulfato. Miremos los nombres del método sistemático. Actualmente se utiliza más el método sistemático. Entonces tenemos, ¿cómo se podría llamar el anión? Anión o carga negativa. El anión es trioxo. ¿Por qué es trioxo? Porque tiene 3 oxígenos. Trioxo.
trioxo, 3 oxígenos, trioxosulfato, este radical se llama sulfato, sulfato 4. Trioxosulfato 4 porque tiene su número de oxidaciones 4. El siguiente, SO4, tetra porque tiene 4 oxígenos, tetraoxo porque tiene 4 oxígenos, sulfato 6, sulfato 6. Bueno, y así sucesivamente con los demás aniones. Repito, esos aniones se forman de descomponer estos ácidos en su parte negativa y su parte positiva. La parte negativa es el anión y la parte positiva el catión. La negativa es el anión. Entramos a hablar acerca de las funciones sal. Las funciones sal vendrían a ser el tema número 4. Recuerden que una sal se forma por la unión de un hidróxido o base con un ácido. Pero miremos, las sales se forman de reemplazar los hidrógenos catiónicos, o sea, los hidrógenos catiónicos de los ácidos por elementos metálicos. Hay varias clases de sales. Tenemos las sales llamadas oxisales, las sales neutras, las sales ácidas, las sales básicas, las sales dobles y las sales aloideas. Aquí tenemos claramente M significa metal, X no metal y oxígeno. Para este curso principalmente vamos a estudiar nosotros son las oxisales, o sea, una clase de sal que se llama oxisal y se llama oxisal porque tiene oxígeno. Miren, son iguales, esta es igual a esta. ¿Cuál es la diferencia? Que este tiene oxígeno, la oxisal tiene oxígeno y las sales aloideas no tienen oxígeno. Una oxisal está formada por un metal, un no metal y oxígeno. Un metal, un no metal y oxígeno es la oxisal. Mientras que las aloideas, que son las sales, están formadas por un metal y un no metal. Miremos algunas clases de sales. Tenemos, por ejemplo, y el uso a nivel industrial o a nivel de la salud. El BRAG, bromuro de plata, se utiliza para las películas fotográficas en el proceso del revelado de la fotografía. El NaSaSO3, arseniato de sodio, se utiliza como herbicida y es tóxico. Entonces es una sustancia tóxica que se utiliza para atacar los insectos que están afectando a las plantas. El carbonato, este compuesto CaCO3, 2 veces agua, quiere decir que está hidratado. La palabra, el 2 significa 2 hidratado, o sea, 2 moléculas de agua. Es el yeso, sencillamente es el que utilizan para hacer estatuas, hacer bustos, hacer figuras, lo que se fabricaba anteriormente, la tiza para los tableros. El sulfato de calcio, CaSO4, 2H2O, o sea, dihidratado, sulfato de calcio dihidratado, se utiliza para hacer moldes, para fabricar moldes. El NaHCO3, bicarbonato de sodio, se utiliza para polvo de hornear, o sea que se utiliza en la panadería. El bicarbonato de sodio también se fabrica en los extintores. Cuando el extintor empieza a producir esa espuma, es producida por el bicarbonato de sodio. Otro compuesto, el hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio se utiliza como blanqueador. Si ese hipoclorito de sodio se le adiciona a la ropa, la vuelve completamente blanca, quita el color, es un blanqueador. El clorato de potasio, para fabricar fósforos y pólvora. Aquí vemos algunas clases de sales. Entramos al grupo de las oxisales. Entonces, esas oxisales habíamos dicho que tienen como presencia oxígeno. Entonces, son una clase de sal que se forma cuando se combina un ácido o un oxácido y un hidróxido. O en una forma más sencilla, un radical y un metal. Los oxácidos y los hidróxidos, o sea, estos oxácidos más esos hidróxidos forman oxisales. Es el producto de sustituir alguno o todos los hidrógenos de un oxácido por cationes metálicos. Entonces miremos aquí que los hidrógenos van a ser reemplazados, estos hidrógenos que habían aquí de este ácido, van a ser reemplazados por estos metales. Por aquí en el caso del manganeso, este manganeso va a reemplazar este hidrógeno. Cuando el manganeso reemplaza este hidrógeno, va a formar esta molécula que está aquí, que es el ácido sulfuroso. Entonces, el hidróxido más el ácido, un hidróxido más el ácido va a formar una sal. En este caso, el hidróxido de manganeso, este es el hidróxido de manganeso, más
el ácido sulfuroso, este es el ácido sulfuroso, va a formar este compuesto que está aquí, MnSO3, que es el sulfito de manganeso. Sulfito de manganeso en el caso de nomenclatura sistemática, o nomenclatura sulfato de manganeso 2. Otro ejemplo del caso, el hidróxido, este hidróxido de cobalto, este hidróxido de cobalto más el ácido silícico, que es el que está aquí, hidróxido más ácido va a formar esta sal. Esta sal se llama silicato cobaltoso, es un silicato cobaltoso más agua. En la medida que vayamos avanzando vamos a repasando un poco más la nomenclatura. Ejemplos de oxisales. De oxisales tenemos algunos productos farmacéuticos como este sulfato ferroso como aplicación en la medicina, o el caso de este bicarbonato que también es utilizado a nivel médico. Entonces tenemos el caso del nitrato de sodio, que se emplea para el botulismo, el caso de una enfermedad producida por una afección de una neurotoxina bacteriana que produce inflamación corporal. El NaNO2 nitrato de sodio, KCNO3 nitrato de potasio, Cu2SO4 sulfato de cobre, KClO3 clorato de potasio, Na2SO4 sulfato de sodio, BaSO4 sulfato de bario, CaCO3 carbonato de calcio. Aquí repasemos por ejemplo una cosa, el CO3 se llama carbonato, el SO4 recibe el nombre de sulfato, SO4 sulfato, el ClO3 clorato, el SO4 sulfato, el NO3 nitrato y el NO2 nitrito. Entonces lo único que hay que sumarle es colocarle el nombre del anión que es este y adicionarle el nombre del elemento, carbonato de calcio, sulfato de bario, sulfato de sodio, clorato de potasio, etc. Una sal neutra, esto lo vamos a ver rápidamente. Esa sal neutra es aquella cuando reacciona una base con el ácido, o sea, hay un ácido más una base, y esta pierde todos los grupos OH. O sea, ya no, mire, aquí había un OH, la base tenía este OH y aquí ya no aparece. Se pierde todo y el ácido pierde también todos los hidrógenos, o sea que se forma una sal. El ácido más la base va a formar una sal, pero resulta que esa sal no tiene hidrógeno ni tiene grupos OH, entonces el cloruro de calcio es una sal neutra. ¿Cuándo es la sal neutra? Cuando en la reacción no aparece el grupo OH ni aparece el hidrógeno. Las sales neutras tenemos, estas son sales neutras de laboratorio, el cloruro de sodio, el cloruro de calcio, sulfato de calcio, nitrato de potasio, fluoruro de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de aluminio, nitrato de hierro 3. Recuerde que ese 3 significa que el número de oxidación del hierro aquí es más 3. Volvemos a recordar aquí que cuando reacciona un ácido con una base se forma la sal. Pero también las sales se pueden formar mediante la reacción de un metal. Este metal, por ejemplo, el cobre reacciona con un ácido y forma una sal. Entonces, repito, cuando un ácido reacciona con un metal, produce una sal. En este caso, el ácido sulfúrico más el cobre produce el sulfato de cobre, también llamado sulfato cúprico, porque tiene número de oxidación aquí más 2. El cobre trabaja con más 2. Cuando el cobre trabaja con más 1, se dice cuproso, porque el número de oxidación es menor, más 1. Pero este número de oxidación es más 2, es cúprico, sulfato cúprico o sulfato de cobre 2. La reacción química se encuentra aquí, el H2SO4 más el cobre produce CuSO4 más agua. La solución ácida, una sal ácida. ¿Cuándo se produce una sal ácida? Aquí sencillamente, acuérdense, en la base más el ácido forma una sal. ¿Cuál es la diferencia? Se llama ácido cuando la sal que se forma tiene hidrógeno. Si la sal tiene hidrógeno, es una sal ácida. Esa es sencillamente la explicación. Si la sal que se forma tiene un hidrógeno, es una sal ácida. Ejemplo, mire que todas estas sales tienen hidrógenos. H2, H, todas tienen bicarbonato de sodio, bicarbonato de litio, dihidrógeno fosfato de potasio, bisulfato de sódico, hidrógeno sulfuro de sodio, hidrógeno fosfato de calcio, hidrógeno carbonato de amonio, bicarbonato de bario. Aquí no olvidemos este término aquí, NH,
NH4. El compuesto NH4 es el amonio, viene del amoníaco NH4. La solución básica tiene la misma explicación anterior, básica porque en este caso tiene grupo OH, el grupo OH. Entonces, si la sal que se forma tiene en grupo OH, es una sal básica. En la anterior, si la sal que se formaba tenía hidrógeno, era una sal ácida. Esta es una sal básica porque tiene OH. Todos los compuestos entonces van a tener aquí, miren ustedes, todos tienen OH. Todos tienen OH. Entonces, lo mismo, una base o un hidróxido se une con un ácido y forma una sal. Pero esa sal tiene un grupo OH. El hidróxido de calcio más el ácido nítrico forma el nitrato básico de calcio. Hidróxido nitrato de calcio tiene grupo OH. Aquí tenemos todos los ejemplos. Entonces todos tienen grupo OH, sales básicas, hidróxido nitrato de magnesio, bromuro básico de magnesio, bromuro básico de escandio, hidróxido de sodio, hidróxido férrico, hidróxido ferroso, hidróxido cúprico, hidróxido cuproso. Generalmente estas sales también reciben el nombre de sales porque en cantidades uno diría que son bases, y realmente son bases, pero cuando son en gran cantidad, esa base está en gran cantidad, es tan grande la cantidad que se acumula y forma una sal. Las sales dobles, su nombre lo dice aquí esta palabra, sales dobles, potasio y sodio. Es un compuesto, una sal que está formada por dos elementos aquí metálicos, el potasio y el sodio, el cobre y el hierro. Entonces se llama sales dobles. Entonces tenemos este caso, las sales dobles son las que se originan al sustituir los iones de hidrógeno. Entonces los hidrógenos del ácido van a ser sustituidos de un ácido por más de un catión, o sea, por más de estos cationes, potasio y sodio son cationes, van a sustituir a los hidrógenos. Se nombran igual que las sales neutras, lo vimos anteriormente, entonces recuerden que utilizan los términos di, tri, tetra, etc. Miremos los ejemplos aquí. El KNaSO4, este es un radical sulfato y este SO2 es un radical sulfuro, no olvidemos sulfato, radical sulfato y radical sulfuro. Entonces, tetra porque tiene 4 oxígenos, tetra. Oxo porque tiene 4 oxígenos, sulfato porque este radical se llama sulfato, sulfato 6 porque el número de oxidación de el potasio, de este sulfato, del azufre es 6, del azufre es 6. Entonces, tetra porque es 4, oxo porque tiene oxígeno, sulfato 6 porque el número de oxidación es 6, de potasio y de sodio, de potasio y de sodio. Y ahora miremos, también se puede llamar sulfato, porque este es todo sulfato, y se llama doble porque tiene potasio y sodio. Sulfato doble de potasio y sodio. En el caso siguiente, disulfuro, ¿por qué? Porque el azufre solo aquí se llama sulfuro. Tiene dos azufres, disulfuro de cobre y de hierro, disulfuro de cobre y de hierro. Ahora, ese disulfuro, el caso del sulfuro trabaja aquí, va a trabajar con -2. Este es el bisulfuro, entonces disulfuro de hierro y de cobre 2 y de hierro 2. De cobre 2 y de hierro 2. O sulfuro de cobre 2 y hierro 2. Perfecto. Las sales aloideas. Entonces ya vimos las sales oxisales y ahora vamos a ver las sales aloideas. ¿Cuáles son las sales aloideas? Las sales aloideas no tienen oxígenos. Sencillamente no tienen. Ejemplo, miren ustedes aquí. NaCl es una sal, pero no tiene oxígeno. Entonces, ¿cómo se formó esta sal? De la unión de un ácido más una base forma una sal. ¿Por qué se llama aloidea? Porque no tiene oxígenos y forma más agua. Entonces miremos la reacción, el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio forma el cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio es la sal de cocina, la sal común y corriente, más agua. La reacción química es esta, hidrógeno más 1, cloro menos 1, números de oxidación, más
el sodio más 1, todo este radical OH es menos 1 porque el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2. Menos 2 más 1 da menos 1. Y el compuesto que se va a formar es el NaCl, N más 1 y Cl menos 1. Las cargas más 1 y menos 1 se atraen y forman esa molécula de sal. Miremos la parte teórica allí. Las sales aloideas son compuestos binarios, o sea, compuestos formados por un metal y un no metal. Aquí miremos, el metal es el sodio y el no metal el cloro. Están formados por dos elementos, un no metal, metal el sodio, metal, y el no metal el cloro. Entonces, vamos a mirar la tabla periódica, sin ningún otro elemento. Estas sales se forman por la reacción de neutralización entre un ácido hidrácido y una base. O sea, cuando reacciona un ácido hidrácido y una base se forman estas sales aloideas. Ejemplo, el que acabamos de mencionar, el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio para formar la sal. Bueno, hay otra forma de formar estas sales, como es el caso de cuando un ácido reacciona con un metal. El ácido reacciona con el metal, el ácido clorhídrico más un metal forma este cloruro de magnesio. Aquí tenemos el ejemplo del ácido sulfúrico más el cobre, es otra forma. Entonces los ácidos al reaccionar con los metales forman sales. Entonces el ácido sulfúrico más el cobre forma el sulfato de cobre. Ya hemos dicho que el sulfato de cobre 2 se llama cúprico, porque su número de oxidación es 2. Su número de oxidación es mayor, más 2. Si el número de oxidación fuera más 1, sería cuproso. Aquí vamos a ver la nomenclatura tradicional en un cuadro muy pequeño. Vamos a mencionar varias palabras allí acerca de la nomenclatura tradicional para las sales de hidráceos. Entonces, los hidráceos, tenemos aquí el término hídrico. Si el ácido termina en hídrico, ácido fluorhídrico, forma, entonces el anión se va a llamar uro. Entonces, por ejemplo, el caso del cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio es una sal. ¿De dónde viene? Del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a formar esta sal que se llama cloruro. O sea, la terminación hídrico se va a convertir en uro. Hídrico se convierte en uro. Cloruro de sodio. Si termina en hídrico, se convierte en uro, cloruro de sodio. En las sales de los oxácidos, que ya la vimos, las sales de los oxácidos utilizamos los prefijos oso y el ico. Y estos oso e ico, el oso se convierte, el término oso, en ito. Y el término ico se convierte en el término ato. Miremos este ejemplo. El fosfato de calcio, que es este es la sal, fosfato de calcio, terminado en ato, fosfato de calcio. Viene del ácido fosfórico. El ácido fosfórico terminado en ico, ácido fosfórico, ico se convierte en ato, fosfato. El fosfórico se convierte en ato, fosfato de calcio. En las sales ácidas se utiliza el ejemplo de NaHS, es hidrógeno sulfuro de sodio. Hidrógeno sulfuro de sodio. El anión HS proviene del ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico, entonces, viene del término hídrico. El hídrico terminado en ico se convierte en uro. El hídrico se convierte en uro. Las sales básicas, entonces tenemos el caso completo. Este es el caso de los iones hidroxilo, que se nombra indicando el número de hidroxilos, seguido del anión central. Entonces, ejemplo, el MgCl OH es el hidroxi. ¿Por qué es hidroxi? Porque tiene OH. Hidroxi. Cloruro, porque viene aquí cloruro de magnesio. Hidroxicloruro de magnesio. Y las sales hidratadas, que contienen agua en cristalización, se denominan indicando la sal correspondiente seguida del número de moléculas que pueden ser tóxicas o no tóxicas.
Y finalmente hacemos de ejercicio, realizar los ejercicios que aparecen allí. Escriba los nombres correctos de estas sales por el método sistemático, el método stock o el método tradicional. Entonces, recordemos aquí en el sistemático utilizamos trioxo, y aquí vamos a escribir trioxo. En el caso del método de stock, en el método de stock siempre vamos a escribir la terminación ico, y aquí en la nomenclatura tradicional recuerden que es el número de oxidación, oso menor número de oxidación, ico mayor número de oxidación en el caso de las sales. Y con esto repasamos la nomenclatura de las sales. Hay que hacer ejercicios, identificar claramente qué tipo de función es, si es una función ácida, si es una función básica, si es una sal, qué clase de sal es y cómo sería su nomenclatura. Con esto damos por finalizada la presentación de el tema del día de hoy, que correspondió a la nomenclatura de compuestos inorgánicos, los ácidos y las bases. Les deseo un feliz día, adelante con éxitos, con mucha energía. Saludos a sus familias. Que estén bien.